Hola a todos, vamos a empezar con el tema de la motivación. Durante la exposición hablaremos del qué es la motivación, los principales modelos teóricos y terminaremos con uno de ellos que es el que en este momento más importancia tiene en el contexto educativo. Lo primero que tenemos que conocer es que la motivación va a ser un proceso que nos va a acompañar desde el momento en el que nace. Además, es un proceso que, a pesar de no ser directamente observable, muchos atribuimos a nuestros actos o a las consecuencias de nuestras conductas. Así, muchas veces hablamos de que no estamos motivados para rendir en una determinada prueba, o todo lo contrario, que estamos muy motivados para realizar dicha prueba. Asimismo, en el contexto, por ejemplo, deportivo, en muchas ocasiones se atribuye a la motivación o a la falta de ella el resultado de un partido, como por ejemplo se perdió un partido porque los jugadores no estaban motivados. En general, la motivación ha sido definida desde muchas perspectivas, pero sí que podemos distinguir algunas de las características que van a ser comunes en todas ellas. Lo primero es que es un proceso interno que se va a producir como consecuencia tanto de elementos externos, véase por ejemplo los refuerzos, o también procesos internos, como puede ser por ejemplo la necesidad de obtener algo. Estos procesos lo que van a permitir es que la tarea se inicie, se mantenga y con una cierta intensidad hasta que se consiga dicho objetivo. Es decir, que al final todo este proceso llevará un inicio y un final de la conducta. Es importante señalar que es un proceso complejo, que no es directamente observable y que a lo largo de la historia diferentes escuelas han aportado diferentes variables que son relevantes. No obstante, nosotros, para simplificar y sobre todo para tener en cuenta que de lo que se trata, en definitiva, es saber utilizar dicho proceso en el beneficio del aprendizaje, nosotros solamente veremos o vamos a ver a algunos de ellos. Con respecto a en sí mismo, cuáles son los elementos que explican la motivación, podemos entender que la motivación va a tener al menos 4 dimensiones importantes. Las 3 primeras serían las que son necesarias para conseguir la cuarta, que es como pone en la transparencia el objetivo. No hay proceso motivacional si no hay un objetivo que lograr. Con respecto a estas dimensiones, la primera que tenemos que tener en cuenta es la dirección. La dirección es aquella que nos va a orientar hacia un objetivo en detrimento de otros. Es decir, en un momento determinado, cuando el proceso se activa para lograr un objetivo, todos los demás quedan de forma subyugada o son secundarios a este objetivo principal que se acaba de activar. Eso se va a hacer además con un determinado gasto de energía, con un esfuerzo, a lo cual lo vamos a llamar intensidad. Toda tarea, en función de la urgencia que tenga, se va a realizar con ese tipo de esfuerzo o energía. Y por último, se continuará ese esfuerzo a lo largo del tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se consigue lograr el objetivo. Es importante señalar que hay al menos 2 conceptos que debemos tener identificados y que pueden dar lugar a confusiones dentro de lo que es el concepto de motivación. El más relevante es el de activación. La activación es la energía psicofisiológica que se pone a disposición del sujeto a la hora de afrontar una tarea. Por lo tanto, estar motivado hacia algo, hacia un objetivo, puede tener una alta o una baja activación dependiendo de las características que requiere esa tarea. Por ejemplo, un corredor de 100 metros que está en la salida de tacos para afrontar la competición requerirá una energía psicofisiológica muy elevada, dado que tiene que salir de forma explosiva y por lo tanto tiene que tener toda su energía preparada para ponerla en marcha. Sin embargo, un tirador con arco necesitaría un nivel de activación mucho más bajo para lograr ser eficaz en su tarea. Lo mismo podemos decir a la hora de estudiar. Un exceso de activación podría conllevar errores en la retención del contenido a estudiar. El otro concepto que debemos tener en cuenta es la necesidad. La necesidad es también un concepto que va a orientar, va a dar intensidad a la conducta y también va a ser finalista en la consecución de un objetivo. Sin embargo, todo esto lo va a hacer en relación con la supervivencia del individuo o de la especie, tales como poder ser comer, respirar, reproducirse, etc.
Es importante señalar que tanto motivación como necesidad se pueden considerar sinónimos en cuanto a lo que define dicho proceso. No obstante, vamos a entender que motivación hace solamente referencia a aquellas tareas que conllevan a objetivos que no están relacionados directamente con la supervivencia del individuo o de la especie, dejando el término necesidad para afrontar dicha supervivencia. Por lo tanto, activación en este caso y necesidad tampoco serían exactamente lo mismo. Es decir, uno se activa, se repite el concepto que es muy relevante y que suele conllevar muchísimos errores. La activación solamente es la energía que se pone disponible para la realización de una tarea. No es en sí mismo la motivación.